Bueno, ¿a dónde estamos aquí? Sámara, Cangregal de Sámara. Cangrejal. Cangrejal es un distrito de Sámara. No, no, es que este era más bien Sámara. Sí. Lo que pasa es que ya se pasó allá al centro, pero todo es aquí. Esta es la primera comunidad que es aquí antiguamente. Este es el centro de Sámara, donde traían las encomiendas y traían las cosas por mar. Y luego con el tiempo ya fue cambiando, pero la verdad es que esto es el puro Sámara, ya cambió. ¿Sabes de dónde viene el nombre Sámara? Parece que es de una planta, de una semilla, no sé, no hay un... Pero No es indígena. lo que pasa sí tiene que ser indígena, claro, es que siempre hay palabras idénticas que se escriben diferente, pero no tienen que ver nada con el punto histórico de cada pueblo. Mi estimado, ¿Cómo está Fósforo? Foforojo, a la orden. Fósforo. Sí, usted dígame como quiera. Vida pura, pura vida y vida pura que no es lo mismo. Muy bien. Estamos pasados por agua aquí en Sámara. ¿Qué es eso en diciembre? Bueno, es un asunto mundial. La situación global ha afectado mucho la naturaleza y el desperdicio, el botar las cosas en el mar, en las aguas, los plásticos, todo eso trae como consecuencia todo el problema del niño en el mundo. Y estas son consecuencias del mismo hombre que ha descuidado su naturaleza. Qué duro. Antes estábamos más programados y ha ido variando todo precisamente por el gran daño que se le ha hecho a la naturaleza, a los animales. Claro. El equilibrio se ha perdido. El equilibrio, sí. Pero estamos aquí apostando a la vida, que lo que nos queda apostándole a la vida. Esa frase me gusta. Lo que nos queda apostándole a la vida. Sí. Se vive un día a la vez, entonces. Se vive, a ver si se puede vivir un segundo, porque la verdad es que no sabemos en qué momento vamos ya a despedirnos, pero Pasar a los zapatos, dice. pero se puede vivir el tiempo ordenadamente, se puede vivir bastante tiempo. Aquí, en esta parte de Nicoya, es la zona más longeva del mundo, entonces hay bastantes, bastante fantasía para sentir que se vive más aquí que en cualquier parte del mundo. Y está establecido que hace muchos años se encontraron datos importantes de la caducidad de la vida alargada de la gente en este pueblo. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, es lo que yo he estado muy de cerca estudiando cosas sobre todo el tema de Nicoya, que es muy importante, muy grande. Y todo eso me trae a la vida el conocimiento de distinguir a través de los estudios de gente que ha dedicado su vida científicamente a estudiar lo que es Nicoya. Y por eso es que Nicoya es totalmente diferente a lo que la gente ahora piensa de Guanacaste. Guanacaste es otra cosa, totalmente una cosa colonial, así se llamaba Liberia, no tiene que ver absolutamente con la gran Nicoya, como le denominan los científicos, cuando no se sabía que había dos continentes, que habían dos continentes, dos océanos, perdón, cuando habían dos océanos. Aquí, cuando Colón vino, creyó que estaba en el Atlántico, y llegó hasta la parte atlántica, lo que se llama Caribe. Pero ya a partir de otras fechas, después de Colón, se llega a comprender que estamos tenemos otro océano, que es el Pacífico. Es ahí donde aparece Nicoya en lo que se llama el mapa mundial dentro del descubrimiento del Pacífico. Que por cierto que eso se descubre el 29 de septiembre de 1513 por Vasco Núñez de Balboa. Claro. ¿Qué libro tenemos ahí? Costa Rica en el siglo XVI.
de 1500. No, el siglo XVI es esa O en época. 1700. No, No, de 1500, de ¿verdad? 1500 sí. Correcto. El siglo XVI es muy importante estudiarlo, investigarlo. ¿Qué pasaba allá en Europa en ese siglo y qué pasaba en Nicoya en ese siglo? Entonces son dos etapas muy diferentes. Ya con existía afinidad. Nicoya en ese siglo, pero totalmente aparte de lo que era una Europa Sí, en crecimiento. sí, en diferentes etapas, ¿verdad? Claro. Cuando nosotros, Costa Rica no existía, es una cosa muy importante. Claro que existía la tierra, existían los lugares que existen con los indios que vivían, pero la población era eminentemente antes de la llegada de los españoles. ¿Sí? Lo que existía era una población suramericana. Suramericana. Sí. Suramericana. Ok, Entonces, teníamos influencia suramericana, me está diciendo. Sí, claro. Toda la población existente antes de Nicoya, era una población suramericana. Por eso es que al llegar a Caña, todavía la huella corobicí está ahí. ¿La qué? La huella del corobicí, de los indios corobicí, que son suramericanos. Le voy a pedir paciencia en esto. Ujú. Y delante del público, las personas que tienen el agrado de vernos, le pido esa paciencia. Ujú. Algunos términos yo no los conozco o no sé de qué me está hablando, entonces, Sí, si se lo vuelvo a preguntar, no hay problema. pero el micrófono es suyo, el espacio es suyo y yo, por ojo calladito, más bonito, estoy dispuesto a escuchar. Lo importante es que podamos ubicarnos dentro del concepto histórico Claro. de lo que estamos hablando, porque existe una confusión, pero es por falta de investigación, falta de estudio. Y en eso hay que aclararlo para que la gente vaya ubicándose en el espacio y en el tiempo y dentro de un cuadro eminentemente codificado de un lugar, de un país o de una región. ¿Qué le parece, caballero? Si empezamos de cero, entonces. Sí, hay que empezar desde cero, por eso estamos hablando de a partir de 1503. Señoras y señores, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, estamos aquí en un podcast más de este su humilde servidor, Foforofo Coplero de Heredia, nada más y nada menos que hablando con un señor que puedo dar mi referencia de cómo lo conozco yo a usted. Ujú. Vamos a hacer memoria, vámonos hablando de historia, vámonos para atrás. Eran los 90s. Usted hizo una presentación en la antigua Habana que después se llamó Fercori. ¿Se acuerda Fercori? Sí, claro. Que no se llama como se llama ahora. Era Fercori en ese tiempo. No, era Fercori por otras cosas. Claro, y tuve el gusto de obtener de este caballero, que ya vamos a decir quién es y a qué se dedica, 2 cassettes. Para los niños que no saben lo que es un cassette, es una cosita así rectangular que parece una galleta, con dos reels, ¿verdad? Ujú. 2 carruchas, por donde se reproduce música. Mejor no lo puedo decir. Sí, Y no era reel abierto, es reel cerrado, se ponía en una grabadora, se daba play y ahí sonaba. sí. Está bien explicado. Desde luego, porque el mundo, la tecnología varía constantemente. Entonces, nosotros estamos dentro de un planeta donde los cambios son eminentes. Mientras mucha gente está haciendo muchísimo dinero a través de esto que estamos utilizando, el mecanismo técnico, otros también están conservando y manteniendo las tradiciones y las costumbres de su pueblo. Otros están variándolas porque las modas vienen cada vez más igual que la tecnología y todo es la fabricación y la reproducción del dinero. ¿Podemos hacer un paréntesis ahí? Ok. ¿Están cambiando o está evolucionando? ¿Crees en la evolución del folclore como tal? Bueno, el cambio y la evolución son familia. Ok. Entonces, desde ese punto de vista, la evolución es un cambio siempre, porque el cambio puede ser positivo o negativo, depende. Claro. Ahora, habría que ver cómo funciona el cambio para bien o para mal. Pero
la verdad es que el mal y el bien van a estar presentes hasta que nos muramos. Y no Hasta en sabemos. folclore. Entonces no sabemos. Sí, porque son Sí. comportamientos de una tradición que se vive y que es una forma de comunicarnos muy rápido, de sentir que podemos, no hay nada más bonito en el mundo que poder comunicarse con todos los seres humanos si uno pudiera. He tenido la experiencia de hablar con gente de cantidad de países del mundo y a veces sin hablar ni una sola palabra del idioma que hablan. Me he comunicado con ellos a través de los gestos, a través de, de sentir que somos parte de algo y que si no nos entendemos podemos comprendernos muy fácilmente por la vista, con la mirada, con los gestos, con las manos y se comunica uno fácilmente. Cuando hay algo que está alrededor de lo que uno ama. Si estás dentro del folclore, por ejemplo, aunque sea diferente, hay una afinidad que nos une. Y pasa en la parte romántica, en el amor pasa lo mismo. Si estás con una persona que te agrada, te comunicas, no sé qué manera extrasensorial, pero muy inmediata. A veces no hace falta ni hablar. No hace falta ni hablar. Sí, le entiendo perfectamente. Don Mago de Nicoya, permítame estrecharle la mano nuevamente. Ya lo hice al principio para que vean que no, tampoco se me van las luces, ¿verdad? Pero quiero hacerlo formalmente. Porque, ¿de dónde viene el nombre Nago? Bueno, Nago es un diminutivo. En todos los pueblos del mundo existe, no es una cosa excepcional. La excepción consiste en que cada pueblo lo utiliza de la manera más fácil, más práctica de comunicarse. Entonces, si hay un señor que se llama Bartolo, pues le dirán Tolo, y así, a José le dirán Chepe, y así, porque es la forma más inmediata de comunicación. Generalmente son los familiares los que llevarían el nombre, y a veces si una persona es muy conocida por su apodo en un lugar, pues resulta que ese señor va a ser el patriarca de toda la familia y a todos les van a decir el apodo. Y si está chiquitico, se lo dicen en diminutivo. O sea, se lo dicen en diminutivo. Si le dicen cholo, ay, no, y también no tanto el cholito, sino, mira, cholillo, como Sí, hablamos los ticos, ¿verdad? Despectivamente, claro. Despectivamente, que eso es bonito también, a mí me gusta. Sí. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, es que... Es algo que el tico tiene muy arraigado, creo. Lo que pasa es que en todos los pueblos existen formas de comunicación Sí. que son parte de la tradición. Entonces, que no lo entendemos nosotros, pero cuando lo explicamos lo entendemos, pero no lo entendemos porque realmente no somos del lugar. Claro. Entonces, y no podemos entender por qué en Francia o por qué en Italia también existen los mismos modos de comunicación, porque es parte, claro, porque además siempre en cada pueblo queda un idioma antiguo y generalmente los viejos conservan esa tradición de hablar en forma antigua. Por ejemplo, en Francia existe un lugar donde se habla el francés antiguo. Entonces, lógicamente, ahí, en este lugar que es Normandía, ahí se practica el francés antiguo, entonces es difícil. En España habrá lugares que todavía se hablan las lenguas antiguas, pero que nosotros todavía en algunos pueblos los conservamos. Yo en Nicoya recuerdo estando pequeño, cuando venía la gente del campo a la ciudad, Nicoya, centro, decían, yo lo vi, decían. Lo vide. Sí. Y uno pequeño y la gente decía, mira, es que claro, los campesinos, ¿verdad? Es que hablan así los campesinos. No, es que es la lengua antigua española. Espérese un momento. Eso es interesante. Sí. Y está cuando yo tuve la oportunidad, perdón. Sí, claro. Cuando tuve la oportunidad sí. de estar en el archivo de Indias de Sevilla. Entonces resulta que cuando no comprendemos este tipo de situaciones, entonces nosotros creemos otras cosas o no las entendemos o creemos que parte o creemos más bien
que es como se dice aquí en Costa Rica, que es una polada, y no, es algo que está inserto en la historia de cada pueblo. Los míos son paréntesis. Es que soy muy imaginativo, entonces ya me llevó a su niñez. Me está diciendo que ustedes cuando eran niños, usemos la palabra burla en el buen término, ustedes se burlaban del viejito que hablaba diferente. Sí. Es que le voy a contar, yo pensé, porque ya ahora no, pensé que eso salía de mi generación para acá. ¿No va a entender? Entonces resulta ser que cuando usted tenía, ¿puedo saber cuántos años tiene usted? No, tranquilo. No hace falta. No hace falta. Ok, vean. Cuando usted era un niño o adolescente, en sus años todavía había otro idioma entonces, que es donde quiero llegar. Lo que pasa es que siempre lo he sabido. Los idiomas es interesante. Los idiomas son como un personaje que no lo vemos, pero que lo sentimos, porque es como un fantasma que está siempre vivo en la vida de los seres humanos. Es lo que llamamos tradición, es lo que después va a ser folclore, es lo que luego también parte de lo autóctono. Entonces, y esa parte autóctona es lo que luego va a configurar en la vida particular de todos los pueblos. Por eso es que las tradiciones llegan a conservarse de una forma importante, y las formas de hablar y las formas de ser y las formas de comunicarse son diferentes, las formas de expresarse son diferentes, las formas de sentir, la música, la forma de sentir la vida, la forma de cantar, la forma de ver las cosas, creemos que son diferentes. Claro que hay diferencias. Hay diferencias en un país tan pequeño como Costa Rica. Es un país que hay diferencias muy fuertes, porque Nicoya es lógicamente donde nace este país. Es a través de Nicoya que nace. Entonces la gente no... ¿Por qué? Porque la gente no está estudiando, porque no se está dando cuenta cómo. Pero la gente ni siquiera se imagina, ni tiene la imaginación a veces, porque ahora tiene, claro, que ahora tiene aeropuertos, ahora tiene, pero no se imagina cómo se desarrolla un país, cómo nace un país, por qué nace un país, cómo vive un país, cómo se manifiesta un país. Entonces, a través de Nicoya van a ser Costa Rica. Entonces, y la gente que se queda, no lo sabía, claro que no lo saben. Pero a veces es por falta de imaginación, inclusive. Yo creo que eso es parte de... ¿Por qué? Porque para eso hay que estudiar, claro, hay que estudiar mucho, y hay que estudiar mucho, hay que meterse allá en el archivo de Indias de Sevilla, a ver cómo hablaban y ver cómo son las costumbres, ver cómo era el comportamiento de la gente de Nicoya. Entonces, claro que va a cambiar mucho, porque esta población es una población suramericana, todo el territorio. Y entonces por eso es que ustedes tienen los huetares ahí. Todos los huetares están en el Valle Central. Todos son de cultura suramericana. Cuando dice ustedes, se refiere al hijo de mi mamá, sí, que yo soy de Heredia. Sí, claro. Y ahí están los de Kitty Ricí y hay otros. En Santo Domingo de Heredia hay una, no voy a decir su cultura, sino que hay una región que tienen, no quiero batear el nombre, lo van a ver ahí puesto cuando presentemos el video. Que empieza con T, que era un asentamiento indígena, y no eran necesariamente huetares, eran una línea de huetares. Sí, entonces se refiere al Valle Central. Aquí estamos en lo que se conoce como la Bajura, ¿correcto? Bueno, yo... acláreme eso, por favor. Eso de bajura y altura, es montañas y no. Pura vara. Esos son nombres criollos que utiliza la gente, la altura y la bajura, pero lo que es la Gran Nicoya es todo el país, pero ¿cómo es que a partir de la Gran Nicoya van a ser Costa Rica? Adelante, me voy a adelantar a eso. Empecemos por ahí. O sea, es que me ha hablado mucho de la Gran Nicoya. ¿Qué es la Gran Nicoya? ¿Cómo se formó? ¿Y dónde está ese lazo para decir salimos de la Gran Nicoya? Eso es lo que le estoy entendiendo, ¿correcto? A ver, por favor, dígame lo que usted quiera decir. A ver. Le estoy prestando atención. Los países se desarrollan a través, siempre nacen a través de algo importantísimo que no existe en el momento. Entonces, Nicoya está ahí a partir de la llegada de los mexicanos a Nicoya.
a partir de la llegada de los mexicanos a Nicoya con la cultura náhuatl. Los nahuales llegaron a Nicoya 200 años primero que los nicaragüenses. Escuchen, eso es muy importante. Llegaron antes. Llegaron 200 años primero que los nicaragüenses. Claro. Okay. Entonces, vamos amarrando conceptos. Entonces, por eso ustedes ven grandes diferencias. La cultura de los nahuales es una cultura muy importante. Está dependiendo de del grupo de indígenas más importante de México, de los que construyeron las pirámides, y de los sabios. Pero en todos los pueblos van a pasar historias que magnifican la estructura social y política y cultural de un pueblo, de un país ahora. ¿Por qué? Porque la magnificencia, el conocimiento, el amplio dominio sobre diferentes temas es lo que va a determinar la actitud y la forma de ser de un pueblo, el desarrollo de un pueblo, a través del pensamiento. Entonces, pero ese pensamiento cuando tiene una envergadura muy fuerte y muy grande, como sucedió en México. México es una población con millones y millones de habitantes. Entonces, lógicamente, siempre va a haber resquemores, siempre va a haber gente que no soporta la esclavitud, siempre va a haber gente que adora a un dios diferente o parecido, o no lo encuentran ahí, lo van a buscar a otro país, porque ahí pareciera que los lleva, así como a Moisés lo llevaron a tierras, así van llevando a cada pueblo, y cada pueblo siente que se acerca más al Dios que anda buscando. Entonces todos los problemas de actitud, de religión, de esclavitud, de prepotencia potencial, intelectual, son los que van a definir lo que va a hacer cada población. Entonces, estas cosas que van pasando, que van a pasar en Costa Rica, un país muy pequeñito, Nicaragua, una población muy grande, que es la más grande de Centroamérica, muy linda, porque Nicaragua es muy linda. Sí, Nicaragua es bello, yo estaba ahí. Y es bonito también. Claro. Pero resulta que la posición geográfica en la historia es lo que va a importar en el momento ese, cuando Nicaragua como tal no existía, y como ahora que existe El Salvador, Costa Rica, Honduras, tenían otro nombre. Entonces, resulta que esta población mexicana que va a desbancar a los huetares, escuchen, Nicoya antes fue huetar, que va a desbancar, a quitar a los huetares. Se me están cruzando los cables ya. Entonces, eso es lo que con el tiempo se va a imbuir todo el país de la cultura chorotega, lo que llamamos nahuales. ¿Por qué? Por el conocimiento, lo que hablaba anteriormente, el gran conocimiento de las cosas, su capacidad grande, su dominio, el dominio de la Gran Nicoya llegó hasta parte de Nicaragua. Chontales, eso fue parte de Nicoya también. Y los que estaban ahí, lo que hoy es Punta Arenas, eso era de la Gran Nicoya. Entonces, ahí llegó a construirse la primera población que se hizo en el país, que se llamó Villa Bruselas. Entonces, todos los huetares que estaban ahí los tiraron ahí cerca, porque ahí se comunican a las montañas del Valle Central. Entonces, el Valle Central se llenó más de huetares de los que tenía. Y los pocos que quedaron aquí quedaron en cañas, que se llaman los corobicies, de los poquitos que quedaron en Bagal se sabían. Entonces, cuando ustedes estudian la parte histórica de la Gran Nicoya, se van a encontrar una cantidad de lenguas diferentes. Se van a encontrar ustedes lenguas, qué raro, ¿y por qué no hablan en nahual? Es que claro, es que los pueblos son muy grandes y cada pueblo tiene su forma de hablar. Entonces, pequeños pueblos que estaban o que vinieron
se asentaron. Por eso en Chile se hablaba una lengua diferente. Y eran grupos también que venían de grupos también, así como estaban los chorotegas, estaban los nicaraos. Entonces, pero también estaban los huetares y había muchos grupos pequeños que habían en otros pueblos que hablaban su dialecto, decimos, pero podría ser su idioma también. Porque el dialecto y el idioma son dos cosas diferentes, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Totalmente. ¿Dónde cree usted que esté esa línea? ¿Cuándo es idioma y cuándo es dialecto? Idioma es cuando es propio. Los cabécares, los bribris y los cabécares tienen una lengua propia. Pero cuando se juntan con los bribris, se junta la lengua bribri cabécar, ya es un dialecto. Pero mientras sea cabécar, es un idioma. Cuando ya se conjugan, entonces se conforman un dialecto. Nosotros aquí en Costa Rica hablamos un dialecto, porque hablamos palabras en inglés, palabras en náhuatl, muchas palabras del náhuatl de la Gran Nicoya, se habla aquí muchísimas. Claro. Y las formas, las comidas y todo, acordémonos que es a través la comunicación, señores, señoras, niños, la comunicación de la gente es sumamente importante porque es la que nos agarra, nos amarra a una verdad que a veces andamos buscando y no sabemos porque no nos explican bien ni en la escuela, ni en la universidad, ni en el colegio, ni en la universidad. Entonces, ¿cómo es? Claro, los primeros animales, el primer caballo y las primeras tortillas y las primeras cosas que se hicieron en Nicoya, y ahí pasaron al Valle Central, lógico. El conocimiento de los nahuales es muy grande. Y por eso, cuando ustedes estudian arqueología y van a encontrarse una pieza despintada de color amarillo y todo eso, de la cultura huetar, de la cultura huetar. Y cuando se encuentra una vasija bien pintada, con diferentes matices, jaguares, dioses, muchos dioses de la cultura, lógicamente, del norte, de la cultura nahual, la cultura mexicana. Muy bien, entonces estamos por ahí más o menos viendo cómo es que se concentra la cultura en los pueblos, cómo es que nosotros no podemos percibir eso porque hay que estudiarlo, lógicamente. Y nos preguntamos por qué tal vez no nos dicen en las instituciones donde estudiamos, no nos ubican realmente esto. Recuerdo que cuando yo estaba pequeño, adolescente, se hablaba se leía ahí que un señor Solano había descubierto Costa Rica. Entonces, imagínense qué perdido estaba. Es por medio de don Ricardo Fernández y de don León Fernández que nosotros llegamos a encontrar los principios, cómo es Costa Rica en el siglo, lo que se llamaba Costa Rica, que es Nicoya realmente, cómo es en esa época la Gran Nicoya, cómo llega a conformarse a la llegada de los españoles, pero cómo era antes de la llegada de los españoles, con la cultura suramericana que estamos hablando, pero cómo era antes de la llegada de los suramericanos. La conformidad dentro de un contexto geográfico nos lleva a estar entre dos aguas, que Nicoya está entre dos aguas. Y la realidad que nos lleva a esto es saber que no hay carreteras. Entonces cuando me dice, mire, ¿qué es que? No. Entonces cuando yo le digo, es que Cartago se fundó con gente de Nicoya y con gente de Nicaragua. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los españoles llegaron aquí en avión? ¿O llegaron en helicóptero a Cartago? No. Los españoles, sí tengo entendido que salieron de aquí hacia el Valle Central. ¿Es correcto? Sí, claro, a través de Nicoya. Por el Pacífico. Desde luego, claro. Pero es que estamos hablando que no hay carreteras, lo que hay es el mar, y el mar es el Pacífico. Sí. Y ya cuando se descubre el Pacífico por Vasco Núñez de Balboa, sí,
y tenemos la fecha en que se descubre y todo. Entonces, es ahí donde comienza la historia de lo que hoy se llama Costa Rica, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho respeto por y las raíces propias, profundas y propias de un pueblo. Entonces, por eso es que este país va a tener ya para 1824, cuando ya es colonia, cuando es colonia, porque los españoles vienen y le dicen, ustedes pueden hacer lo que quieran, ya no pertenecen a España, hagan todo lo que les convenga, son libres. 1821. Correcto, sí. Entonces, hagan ustedes lo que quieran, son libres para tomar determinaciones. ¿Qué va a pasar con ese grito de libertad que le da España a todos estos países? Lo lógico, antes de esa fecha van a existir grupos políticos administrados por España. Pero en esas fechas administrados por España, ya Nicoya ya estaba administrada directamente por España. No podían, a pesar después de esa época y antes de esa época, los primeros gobernadores y todo están lógicamente enviados por España directamente. Hay una lista muy grande de todos los gobernadores, de todo lo que había que mandaba el rey. Entonces, estas cosas no se las dicen a ustedes en las escuelas ni en las universidades, porque ustedes creen que por vivir en San José, o porque viven en Cartago, o porque viven en Heredia, o porque viven en Alajuela. No. Están totalmente equivocados en ese punto. Entonces, todo se va a hacer a través de las de la riqueza que tengan los pueblos. Ahora voy a decirles una cosa muy importante. Antes de 1842, antes de eso, tienen que leerse La Colonia en Costa Rica, léanse, para que se den cuenta cómo vivían. Es un libro. Sí. Ahí habla de todas las necesidades que había, la hambruna que había. La hambruna no existía. Imagínense un pueblo que no tiene muy poca riqueza, digamos, en el sentido de comida, de formas de vida que había, que tenían los nahuales aquí, los chorofegas. Entonces, todo esto, desde luego, que es una riqueza que la tienen, y la tienen porque tienen los dos mares, porque tienen los ríos, porque tienen las comidas diferentes, porque tienen diferentes formas existían los grandes mercados. Los mercados de Nicoya tenían un nombre que existían en México también. Esto, desde luego, con la llegada de los mexicanos. Entonces, este conocimiento amplísimo que tenían y que traían los indios mexicanos cuando tenían los teites, y tenían una serie de razones que hacían importante, tenían sus bútaras, los indios de Nicoya, que se llaman indios porque Cristóbal Colón creyó que estaba en la India. Sí. Entonces, por eso todas las partes del continente se dice, pero no es la palabra correcta, ¿verdad? Sería aborígenes. O indígenas. No, indígenas no, es por la India, no. Aborígenes es el único. Aborígenes sería porque... Pero en Canadá le tiene un nombre, ¿verdad? Los primeros habitantes del país. Bueno, es que eso significa aborigen. La raíz tiene los primeros conocidos. Sí, que lo entiendan, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso, pero llamar indios
es que no son de la India. Eso estamos claros. Entonces, por eso es, pero Cristóbal Colón escribió que estaba en India. Cristóbal Colón llegó hasta Panamá, para que tengan claro, no más, hasta ahí llegó. Y ya después es otra capitulación, son otros hechos. Mira, hay un detalle aquí. Se nos está metiendo hijo de mucha música. Pero, ¿estás de acuerdo en que hagamos otra partecita Sí. el 4? Sí. Es que No. para mí, o sea, no hay forma. No hay forma. Si por lo menos fuera musiquita de aquí, Sí. me consta que casi no he dicho nada. Dentro está bien. Sí, Dios todo lo tiene planeado. está bien. Más bien te agradezco en serio. Y no vino el caramba, tampoco vino. ¿Cuál caramba? Es que venía a trabajar. Todo, digamos que todo está, Sí. ya todo está hablando lo pico. Pero qué interesante. Ahora, hay un montón de datos que me están dando vueltas que no tienen idea. Para la próxima, entonces, ¿qué es la gran escuela? Bueno, es un término. Pero me gustaría hablarlo No, actual. yo sé, pero Sí. la gran Nicoya es un término puesto por los. Ya aquí la Sí, dejamos. citarlo. No se preocupe. La gran Nicoya es una terminología utilizada por los científicos hace unos 80 años, 70 años. Pero Ubicado en la realidad el histórica. rey Nicoa y toda esa historia. No, la gran Nicoya. Sí, pero Nicoya viene de Nicoa, ¿o no? No, No. eso lo podemos hablar.